Apreciados amigos de INB Network, iPunto.marketing, casvapro.biz, venimos aquí con información reciente, lo que ha sucedido en las últimas semanas. Estamos a 21 de abril. Ya es costumbre, muchos me preguntan por interno que qué es habido nuevo y pues aquí lo hago de manera general. Vamos a actualizarlos. ¿Qué ha sucedido en los sitios? Haciendo claridad que esta información es extraoficial. Esto no tiene ningún tipo de comunicación con equipo de desarrollo, con soporte, con dueños, nada de estas cosas. Es información que se encuentra en algo otros grupos, personas expertas, como el caso de Madi, por ejemplo, que vale la pena reconocerle su trabajo. Y básicamente de él es que yo voy, busco, investigo y traigo aquí la información un poco más entendible para los que hacemos parte de la comunidad de habla hispana. Entonces voy a dejar de compartir por aquí y nos vamos a ir directamente a los sitios a ver la información. Vamos a iniciar con INB Network. INB Network nos dice que la última actualización es del 15 de abril. Aquí no me voy a detener mucho en los detalles porque ya hemos hablado en videos anteriores de qué tipos de tecnologías se actualizan y se han venido actualizando las mismas. Cloudflare, servicio de correo electrónico, servicios empresariales, servicios con Google Business, bueno, esta parte. Ahí no me detengo mucho. Quiero que hagamos más bien el escaneo aquí en el sitio, aquí en urlscan.io. Y aquí es donde sucede algo que es interesante desde un punto de vista, pero de otro punto de vista no es lógico, no es coherente. Aquí nos dice que que el certificado fue renovado el 27 de marzo del 2024 y es válido por 3 meses. Eso es un certificado que se viene actualizando, se viene renovando cada 3 meses. Entonces aquí viene uno, si actualizan ese certificado que es pago, pues por algo será, no creo que le inviertan a algo que no vaya no estén pensando implementar. Viene aquí, pues, bueno, dominio creado. Aquí hay algo que no me cuadra y es por lo siguiente. Y es que cuando digitamos nos lleva a este sitio, que es un sitio de relaciones personales de adultos. No sabemos por qué está sucediendo eso, si es algo por despistar, si es un error, si es que alguien por ahí curioso llegó y redireccionó esto. No sabemos qué es lo que pasa. Lo cierto es que ahí esa parte sí no es muy agradable, que digámoslo. Em, pero bueno, ahora quiero que miremos casvapro.biz y en casvapro.biz vamos a digitarlo por aquí. Porque en iMarketing, al final les voy a hablar de algo que hay por allí con una herramienta que es paga, que lo hace precisamente también Madi. Bueno, pero hablemos de casvapro.biz. Aquí nos dice que la última tecnología, 16 de abril, estamos hablando de hace apenas 5 días. Y aquí en el perfil tecnológico, si nos vamos y miramos qué tecnología, y bueno, aquí sí ya nos está mostrando el detalle. Entonces, aquí hay algo bien interesante y lo voy a subrayar porque merece subrayarlo, y es lo siguiente, que esta tecnología que está aquí, ponerla aquí en rojo, esta tecnología que está por acá, esta, mira, es actualizada en abril del 2024, pero fue creada en abril del 2024, o sea, es una tecnología nueva, esta tecnología. Entonces, vamos a analizarla y el tema central de este video es precisamente analizar esa tecnología. Quiero que miremos esto y es, mira, detectado por primera vez, quiere decir que esta tecnología es agregada por primera vez. Entonces, por aquí le he preguntado a ChatGPT qué es esa tecnología, para qué sirve. Entonces le he preguntado y me dice, le digo, ¿para qué sirve la tecnología CRUX Top 50M en un sitio web? Y él me dice, es una tecnología Chrome que se utiliza para medir y analizar el rendimiento de un sitio web desde la perspectiva de los usuarios que lo visitan utilizando Google Chrome. Esta tecnología recopila datos sobre el rendimiento del sitio web, como el tiempo de carga, el tiempo de respuesta y la estabilidad de una muestra representativa de usuarios en un periodo de tiempo determinado. Y por aquí más abajo nos dice que estos datos, los propietarios, utilizando los datos
los propietarios de sitios web pueden identificar áreas de mejora en el rendimiento de su sitio que le permiten optimizar para ofrecer una mejor experiencia de usuario. Esto puede incluir optimización de imágenes. Bueno, digamos que en términos generales lo que hace es que recopila información de quienes navegamos en ese sitio y el equipo de desarrollo, el equipo técnico, con eso puede tomar em, mediciones y puede tomar decisiones y puede incluso trabajar más en esa parte técnica. Entonces, están buscando recopilar la información de nosotros. Eso da esperanzas. No estoy garantizando con esto que sea algo verídico y que sí, que van a volver. Como siempre lo he dicho, no estoy diciendo que ni van a volver, tampoco estoy diciendo que no van a volver. Lo que estoy contándoles es para qué son las tecnologías y qué podría significar eso en el caso de nosotros. ¿Listo? Por último, quiero mostrarles algo que se dejó en el grupo informativo y esta sí no la puedo hacer con las herramientas porque yo uso herramientas gratuitas. Madi utiliza herramientas pagas y esta herramienta de Censis.io precisamente le permitió a él encontrar lo siguiente. Voy por aquí a ver si logro agrandar un poco la imagen. Si se nos deja ver un poco más grande. O bueno, vamos aquí a hacer, vamos a subrayar, a utilizar precisamente por acá cómo contarles esto. Entonces, mira, aquí lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que, voy a utilizar el color verde. Aquí tenemos a INB Network y aquí tenemos a i.marketing. Son dos imágenes que están aquí divididas como en dos cuadros, ¿cierto? En una sola imagen. Y lo que se está haciendo es un comparativo. Entonces, lo que dice aquí esta herramienta es que desde la IP que se conectaron, miremos este número 5.196.194.53 es una IP 53. Y vamos y miramos aquí, resulta que está utilizando la misma IP. ¿Qué quiere decir eso? Que están accesando más bien a los dos sitios desde un mismo lugar. O sea, quiere decir que sí hay conexión, hay coherencia, hay comunicación. O sea, están trabajando en los dos sitios. Aunque hay punto marketing, no nos da ningún signo de vida. Vea que aquí con esta herramienta sí se encuentran signos de vida. ¿Listo? Es interesante esa parte. Por aquí vemos incluso que están utilizando sistema operativo Linux. Digamos que para los que conocen de informática, estos datos quizás pueden ser interesantes. Ahora, quiero invitar nuevamente a quien vea este video y conozca de informática, porque yo no soy experto en informática, conozca de informática, nos puede ayudar a entender esto. Comuníquese, escríbame a través de los comentarios y digamos que quiera colaborar, quiera servirnos y analizamos juntos, analizamos, vemos todos qué puede significar esto de positivo o si es que definitivamente ya nos debemos de olvidar de toda esta esperanza que tenemos aquí. Recuerden, soy Plinio Lara, me encuentran en redes sociales como Plinio Lara Digital. Para más información, lo que deseen conocer de esto o cualquier otra información acerca de negocios digitales, estaremos siempre atentos y esperamos cada vez poder llegar aquí con información más esperanzadora y con una solución y, ¿por qué no?, conectarnos en vivo, ayudarles a entrar a sus cuentas. Bueno, yo creo que todos soñamos con esa parte. Nos veremos entonces en un próximo video y hasta pronto. Un gran abrazo para todos y que Dios les